Allinchamusas kachunku pichus chimparimunku kay canalman imayna kasankichis llaqtamanchis walechu manachu waleqlla kasani qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypas sutii Magui. Kunan dia qhawarikusun kay María José Figueroa nisqata. Imarayku suscriptor mañamun kay takiy runata paypas sutin Biancos. Kay María Joseta masq'ani biografian kay internet mana tarinichu. Tarini artículo kay tarija urqelqisqani suman ya. Urqelqisqa tarini kay tarijadigital.com nisqapi. Chayta ñawripusaykichis kunan parlachaq castellano gallopis runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Hoy vamos a ver a María José Figueroa a petición de un suscriptor. Su nombre es Biancos. He encontrado un artículo en tarijadigital.com. No he encontrado ni biografía, ni Facebook, ni YouTube. Nada. Vamos a ver en otro canal que el link que me ha enviado Biancos. Vamos a ver. Pero pese a eso yo busqué el canal de María José. Hay varias Marías Josés. Ninguno es oficial. Entonces no merece la pena. Vamos a ver el link por donde me envió Biancos. También voy a leer un poquito del artículo y ya vamos a ver la canción Llorona Abajeña. En quechua sería Huagasan Abajeña. Eso vamos a ver. A ver qué es lo que nos transmite la canción o qué es lo que nos enseña. Voy a leer la biografía. Dice María José Figueroa, la chica de la semana. María José Figueroa es la reina campesina 2010. María José no solo es una mujer hermosa, sino que también posee el talento del canto y del baile. Como prueba de ello, el último fin de semana estuvo cantando en la Feria de la Vendimia en el Valle de la Concepción. Y si por si esto fuera poco, María José conduce programas televisivos. Por todo lo anteriormente mencionado, nada más pertinente que tener a María José como una muestra de lo que es una mujer completa en este Día Internacional de la Mujer. Bueno, yo saco conclusión por la ropa, por la vendimia, por todo eso que María José es de Tarija. Aquellos que sepan más de esta cantante, cuando se inició a cantar, todo eso me gustaría que comenten en la caja de comentarios. Si saben su canal oficial de YouTube o de Facebook, el link envíen. Ya saben para qué, para suscribirnos en su canal, para que cuando ella suba un vídeo tengamos la primicia nosotros. Ese es el objetivo de suscribirnos siempre y apoyar también a nuestros artistas. Ahora vamos a ver un poquito ya el vídeo, sin más que decir. Esa cuequita bien chaqueña, señores. Vengo del Chaco adentro, llano, monte y tropical, donde florece el apacho y es tierra del quebrachal. Andando por los caminos, crucé el río Pilcomayo, a encontrarme a mi chaqueña, llegaré a mi tierra vaqueña. Soy de la selva chaqueña, donde el reto selva igual, en tiempo de la marcada, cuando llegue el carnaval. En tiempo de la marcada, cuando llegue el carnaval. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la. Bueno, la canción se trata de las costumbres más que todo de Tarija, ¿no? Y aparte, vamos a empezar desde el principio. En el principio, a la entrada del vídeo, había un asado parado. Eso se llama el asado en cruz. Eso es típico de allá, como la parrilla y esas cosas también en Cochabamba y algunos lugares ya se hacen ese asado. En La Paz también se hace ya ese asado en cruz, como se dice. Luego el baile origen es de aquí España, del baile de la jota.
El baile es un baile de enamoramiento entre un joven y una dama, una señorita, como se puede decir. Luego ella menciona el río Pilcomayo. El río Pilcomayo, para no equivocarme, he ido a Wikipedia y mejor enseñarles para que ustedes tengan una información, por lo menos resumida, pero completa. Les voy a enseñar. Aquí dice Pilcomayo, curso y agua en América del Sur. El río Pilcomayo, también llamado río Araguay, es un curso de agua de la Cuenca del Plata que discurre por territorio Bolivia, Argentina y Paraguay, sirviendo de fronteras en parte de su curso. Tiene una longitud nominal de 1.590 kilómetros y drena una cuenca de 270.000, madre mía, por kilómetro. ¡Uah! Mucha agua. Aquellos que quieran o estudian o les gusta la geografía pueden ir a Wikipedia, ponen Pilcomayo, río Pilcomayo y les sale. Ahora vamos a ir. Aparte del río que ha mencionado, también ha mencionado el día del marcado, más o menos el día del marcado, si no me olvido, es el día, no sé el día exacto, pero sé que es el mes de enero. El mes de enero es cuando ellos hacen como una fiesta, casi más de 11 comunidades o no sé, o más en Tarija, hacen el marcado del ganado para saber a quién pertenece cada ganado. Y también hacen ofrendas a la Pachamama y esas cosas es el día del marcado. Ahora, el apacho, no sé qué es el apacho. Seré muy sincera, no sé qué es el apacho. También ¿por qué dice abajeña? Se refiere a las personas que viven en las zonas bajas cerca de la costa. Por eso se llama, yo creo, el título de abajeña, la Llorona abajeña. Es por eso que yo creo que es el título. Por el momento eso. Ya veremos qué más nos dice en la canción. No ganini llaqtamasis. Kaitaki mana ni mamantapis, sino rikuchimun, takimun imaynachus tarija chayta. Qallarisarqanchis videopi, chaypi rikurimun aycha warkusqa. Chayqa cruzpi hina, chay asado en cruz sutiku. Chay origen tarija kanman chantapis La Pazpi, Cochabambapi, niapis ruwakusankuña chay asado simarayku ancha miski. Sumaqmi kurikun. Chantapis nini kay tusuy imaynatachus qhari warmita munakun hina tusurikun warmi sumaqta imanisuma sumaq kuyukuytawan qhariman rikuchikun qharitaq munakun chay tusuy munakuymanta. Chantapis ñawiykichikña kay río Pilcomayo imaynachus maynamantachus hamun chayta qhawarinchis. Chantapis nin día del unchay día señamanta nin, chay diaqa eneropi festejanku hatun mana yuyanichu, pero hatun fiestanta hina ruwan, ¿ya? Ruwanku chay día kay kawsas mana kawsakuy kay imaynachus wacas, caballos tukuy ima chayta uk seña churamunku kay fierro q'uñita chaypi sellamunku señata hina wakaman, burroman, tukuy ima chantapis ruwanku ofrenda Pachamamaman. Chayta ninkayta kay abajeña chantapis imarayku abajeña pichus tiyakun hallp'a urapi nisunman, urapi hasta costa chaypi chayraykus nin abajeña nispa. Chayllani riykichisma kunan uyarikunallapuni kay takiyta. En tiempo de la marcada cuando llegue el carnaval. ¡Que se venga la segunda! ¡Ese palo! ¡Adentro! Pobrecita mi vidita, ¿dónde se encontrará?
que no se volverá. Vuela, vuela palomita, que aquí te estoy esperando para dormirnos un sueño sin que lo sepa tu dueña. Carapari les brinda la mejor cueca chaqueña, cantada por los guadalupanos y la llaman Llorona Bajeña. Cantada por los guadalupanos y la llaman Llorona Bajeña. Laira, la, laira, 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 la, laira, la, laira, la, laira, la, laira, laira, la, laira, la, la. Vuela, 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 paloma chaqueña, dale un beso a mi carapaño. Bueno, lo último que ha dado de así información es de Guadalupe. Hay una virgen es Guadalupe, pero no sé si también se llama la zona Guadalupe o la zona de la costa o del territorio más bajo de Tarija o algún que se llama Guadalupe, porque dice la Llorona Bajeña, llorando en Guadalupe. Puede que sea que como es de la costa, por eso le dicen a Bajeña en la fiesta de la Virgen llora, no lo sé. Ustedes si son de Tarija, pueden comentar si es por la Virgen que le llaman Llorona Bajeña, o es porque el pueblo se llama, no lo sé, eso ignoro. Pero sé que hay una Virgen que se llama Guadalupe. No ganin y más, maya chanicho si yactita suticum virgencita suticum virgencita ari yachan chay suticus canta Guadalupe, pero Chantapis nin Llorona Abajeña ogan Abajeña yachan kichis warmi costapi chay manzi kurimun charaykus chayta sutichanku Llorona Abajeña nisqata imaraykus wagancha charaykus chay chanta mana yachanichu chaytawan pichi yachanku chayta nimunkichisman si charaykusch Guadalupe Virgen raykuchu o llaqtitachu sutikun Abajeña chayta mana yachanichu qankuna yachankichis chayrik qanimunkichis chantapis suscribikuychis dar like dislike comentariychis compartiriychis chantapis link apachimuychis imataki imantachu uyarimunankichis kay video kamalla llaqtamas waq video tinkusun gente ya saben dar like dislike comenten compartan y todos los días ya yo creo que ya me han entendido. Lo único que les pido, envíen el link del vídeo que quieran escuchar. Hay una cosa más. El canal que estamos viendo es un link del que me ha enviado. He buscado el canal oficial de esta artista, no he encontrado. Si aquellos que saben su canal oficial, envíen el link para que vayamos a suscribirnos y apoyarle también. Bueno, ahora sí, hasta otro vídeo, gente.